Se cree que el 86% de las especies del planeta Tierra siguen siendo desconocidas, es decir, que aún no fueron descubiertas, y solo hablamos de las que tenemos frente a nosotros, a simple vista, en el rango visual que podemos hacerlo. ¿Y las otras? ¿Estamos en disposición de encontrarlas? Y debido a la mentalidad de aquellos que tienen el poder de hacerlo, ¿todas las descubiertas serán aceptadas como tales? Una gran duda para responderlas. Y a pesar de ello, surgen datos que asombran, increíbles por cierto. Tuvo que llegar el microscopio para poder aceptar que hay una vida más allá de nuestros ojos, microscópica, minúscula, diminuta, alrededor de nosotros, que nos afecta totalmente y a la que vamos conociendo de a poco. Por su parte, la fotografía desde sus inicios también descubrió cosas maravillosas e increíbles. En tomas reveladas, en algunas ocasiones, mostraron algo que nuestros ojos en el momento de la misma no veían. Hoy, con el avance tecnológico, sumado a la informática, esto fue incrementándose. El rango visual y las condiciones del ambiente, sumado al desconocimiento casi total de aquellas fuerzas y energías que fluyen y no vemos, permiten otras vidas y vaya a saber uno qué más, que la máquina ve y nosotros ignoramos. La criptozoología se encargaría de ocuparse sobre animales o seres vivos no catalogados por la ciencia oficial, y hablaría de ellos con una larga historia de fenómenos, muchas veces comprobados y otros polémicos, de los cuales hemos dado cuenta de ello en nuestro recordado programa de radio. Y hoy, con más datos, lo volvemos a tratar. ¿Dónde termina la realidad y empieza la ficción? ¿Qué parámetros lógicos usamos para decir que una cosa es real y la otra no? Porque aún hay cierta gente que se empeña en negar lo evidente y que solo acepta lo que la ciencia ortodoxa postula, que la ignorancia de estos defensores de lo correcto no pueden asimilar o no le da la cabeza, negando que haya otros fenómenos aún no catalogados, pero que existen sin que ellos puedan hacer nada al respecto. Los ROTS, fenómeno ovni o especie desconocida. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Los ROTS son un extraño fenómeno que aún constituye un misterio para la ciencia oficial, porque todavía no se conoce su origen o naturaleza, más allá de la respuesta tácita de quienes afirman que son creadas por el sistema de detección que se usen, ya sea cámara de fotos o videos. Lo cierto es que existen y tienen movimientos inteligentes, como por ejemplo los bichitos de luz, por los cuales muchas veces son confundidos. Son llamados ROTS o bastoncillos, presuntos seres vivos de forma cilíndrica, con ciertas trazas de insecto, que desarrollan pasmosas velocidades de proyectil. Por ello resulta difícil verlos a simple vista. Al desplazarse por el aire, parecen hacerlo como peces. Para los investigadores podría tratarse de un fenómeno relacionado con el tema ovni, aunque no la mayoría, y para otros de algún raro espécimen criptozoológico. La parte más escéptica nos dice que los ROTS no dejan de ser distorsiones y errores de observación, pero cada uno tiene su punto de vista, aunque cuando vemos las imágenes, unas son más polémicas que otras. La palabra ROT nos llega derivada de la expresión vara, o objeto alargado, del inglés. Así pues, su significado vendría a ser el de barra voladora. Aparentemente disponen de unas aletas helicoidales y membranosas por todo el torso, las cuales agitan en forma de ola para impulsar sus diminutos cuerpecillos. Carecen de aparato digestivo y se alimentan de la energía solar a través de la fotosíntesis, como las plantas, y su vertiginosa propulsión les permite traspasar planos suprafísicos y universos paralelos, atravesando la materia como si fueran ectoplasmas con forma de cigarrillo fugaz. Las medidas de un ROT van desde aquellos que miden entre 10 y 15 centímetros a los que llegan a pasar los 5 metros de longitud. Su cuerpo poseería una membrana fina a lo largo de su eje que es usada para propulsarse en el aire, de modo similar a como las sepias utilizan sus aletas para desplazarse en el agua, de las cuales se dicen que vuelan tan rápido que no pueden ser captadas a simple vista. Su estructura parece que es cilíndrica y pueden alcanzar los 300 km por hora. Vuelan gracias a una membrana sólida ondulante que vibra y que recuerda a un calamar, y su captura por parte de un dispositivo de video no es sencilla. La única manera de observar este fenómeno, solo aceptado por ahora por la criptozoología, lindante con la ciencia ortodoxa, es mediante una cámara de video equipada con un obturador de velocidades y exposición manual.
Se ajusta el obturador a una velocidad de 1/10.000 de segundo de exposición, se instala en un trípode y se enfoca un objeto cualquiera del paisaje. Puede ser una montaña, un edificio o cualquier otra cosa que más tarde nos sirva para determinar el tamaño del rod. Si es posible, se debe filmar a contraluz, de tal forma que en el momento que aparezca uno sea más visible. Después, se analizará fotograma a fotograma la película en busca de estas cañas diminutas y supersónicas que viajan siguiendo trayectorias irregulares e impredecibles, atravesándolo todo a su paso como si nada existiera en realidad, como proyectiles vaporosos. A pesar de ello, esto no significa que científicamente aún no fue probado que sean así o pertenezcan a fenómenos extraños o vengan de otras supuestas dimensiones. Aunque hay datos que registran similares avistamientos en la década de 1950, el fenómeno moderno de los rods fue mostrado en 1994 por el productor de televisión José Escamilla, cuando se encontraba analizando, junto a su esposa Karen, una serie de videos relacionados con los ovnis que habían grabado anteriormente. En una de esas filmaciones descubrieron que algo extraño cruzaba velozmente la pantalla. Al revisar la grabación notó cómo aquella extraña luz surgía y había algo más. Era un objeto alargado que apareció en la pantalla a gran velocidad. No era ningún pájaro o insecto. Su velocidad era increíble. Comprendió que aquello era algo inédito hasta entonces. Ese fue el primer rod o pez volador. El fenómeno era desconocido para muchos hasta ese momento y fue el inicio de una serie de grabaciones que han acabado por estabilizar el fenómeno, para el cual aún no tiene explicación la ciencia oficial y que ha sido registrado en todo el mundo, incluso en otros medios como es el Marino. Los antecedentes nos dicen que en 1950 Trevor James Constable pudo fotografiar estos rods gracias a la película infrarroja. Ante el desconocimiento de lo que estaba viendo los llamó simplemente bichos. Pero hubo otros como el afamado Ivan T. Sanderson, biólogo, o Tom Johanström, quien entre 1989 y 1990 en Suecia grabaron estos rods en el interior de un carro de combate de la Armada sueca. Todos le dijeron que eran insectos. En Crawfordsville, Indiana, Estados Unidos, se grabaron rods que se movían como una serpiente y tenía casi 9 metros de largo. Algunos folcloristas los han relacionado con fenómenos tan legendarios como los dragones o los cohetes fantasmas de Noruega y Suecia. Una de las mejores fotografías e imágenes de los rods la tomó Mark Little, fotógrafo profesional que realizaba una serie de fotografías a unos paracaidistas que se lanzaban a una cueva en San Luis de Potosí, México. En ellas se pueden observar cómo surgen varios rods. El experto Bruce McCabe analizó la grabación y confirmó que no se trataba de aves o insectos. Muchos animales aún siguen siendo desconocidos. Catalogado solo el 15% de las especies actualmente vivas y con el ritmo de extinción actual, significa que muchos organismos dejarán de existir incluso antes de ser descubiertos. Organismos y microorganismos. El caso que nos ocupa es uno de ellos, ya que escasamente se los ve en determinadas circunstancias y lugares, aunque sabemos que están en todas partes del planeta. Datos de distintos países alejados entre ellos así lo confirman. Y puede ser posible que los denominados rods sean una especie desconocida, difícil de catalogar, ya que cuesta, por así decirlo, cazarla y posteriormente analizarla. Lo que se ve es lo que deducen sobre su probable origen. ¿Y cuál es este? Los hay de todas las teorías y posturas, incluso de quienes dicen que pueden comunicarse con nosotros, según la escritora paranormal Angelique Patrice. Normalmente los científicos juntan especies similares para analizarlas, dentro de un grupo más amplio llamado género. Pero los rods son distintos, no tienen parangón con ninguna especie, no dejan de ser un nuevo misterio de nuestros tiempos, aunque hasta hoy no haya ningún biólogo o entomólogo serio que pueda analizarlo en profundidad. Las investigaciones deberían centrarse en saber qué son, su naturaleza, su composición, la rara capacidad de camuflarse al ojo humano que poseen, e indagar un poco más en este misterio natural. Parecería que fuera la primera en un mundo que desconocemos y que solo una cámara de video en determinada resolución la capta, demostrando con ello que viven en una dimensión que ignoramos, pero que están allí, alrededor de nosotros, para deleite o sorpresa de todos, aún incógnito en estos últimos tiempos. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like,
suscríbete y comparte.